Producciones Bernardo Romero Pereira. Ingrid Betancourt está en el centro del debate desde hace varios días por la propuesta que ha hecho de reforma política, por su alejamiento de la administración Pastrana y sobre todo por la pelea que sostuvo ayer en el Congreso. Ingrid Betancourt, ¿qué es lo que pasa que la están atacando tanto usted en el Congreso? Pues lo normal, yo creo que los congresistas no aceptan que las curules que tienen no les están escrituradas y por lo tanto piensan que tienen derecho a ellas y nosotros pensamos que no, que es el fruto de un compromiso, de un comportamiento y ese comportamiento no se está dando. Ellos no están demostrando que realmente merecen estar allí, que están dispuestos a sintonizarse con Colombia y hacer los cambios que el país necesita. ¿Se sintió usted agredida ayer por el senador Perea o por otros senadores cuando la insultan básicamente por ser mujer? Sí, yo creo que ahí hay mucho de machismo, pero también hay mucha intolerancia. Yo creo que un poquito lo que nosotros hemos planteado es demos el debate en las calles, en la plaza pública, debatamos con ideas, no con insultos personales. Pero el Congreso, este Congreso, desde que empezó la legislatura, ha sido un Congreso de agravios. Poquitos se ha bajado el nivel de, digamos, de la calidad de los debates. ¿Por qué cree que la están agrediendo de esa manera? Porque estoy pisando los callos, porque tuve la osadía de tocar a una clase política que se siente inamovible, porque estamos planteando unos cambios muy de fondo. Obviamente, pues si estamos planteando una reforma que está diseñada para acabar con las maquinarias y con el clientelismo, pues es notificarles una muerte anunciada a estos personajes y obviamente pues no les gusta ni cinco. Yo creo que en el fondo es una lucha de poder. Algunos como nosotros que creemos que Colombia no está representada en el Congreso, los 3 millones de votos independientes quedaron subrepresentados en el Congreso, deberíamos tener el 40% de las curules, tenemos apenas el 7%, el sistema electoral es como una máquina trituradora que lo que entra pues no sale igual, entonces los votos liberales se crecen a través de la operación avispa, lo mismo pasa con los votos conservadores y copan el espacio del Congreso y dejan por fuera a todo lo que es espíritu de renovación. Usted dice que, y tal vez los ataques que está recibiendo se deben a que usted los trata al resto de congresistas como corruptos, los comparó con Rodríguez Orejuela. ¿No es también estar en el mismo terreno cuando...? Mire, yo no los comparé con los Rodríguez Orejuela, lo que dije fue una similitud, diciendo, miren, en el Congreso hay unos intereses creados y si uno dice, vamos a trabajar la reforma y la vamos a hacer de la mano con el clientelismo, con la clase política tradicional, que es contra quienes están enfocada esa reforma, pues es básicamente como hacer el Código Penal con los Rodríguez Orejuela. ¿Por qué? Porque son las personas que se ven afectadas por ese tipo de normas. Bueno, pero ellos tienen 9 millones de votos que los eligieron en marzo pasado. ¿Por qué no se pueden reconocer esos 9 millones de votos? Hay colombianos que piensan como esos senadores que usted quiere revocar. Bueno, yo le diría que no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que nosotros lo que estamos defendiendo es una democracia libre, en el cual lo que quede en el Congreso, la representación que llegue al Congreso, sea el fruto de la voluntad popular, de la voluntad libre. El clientelismo mata esa voluntad. Las personas que van a votar cuando... Sí, lo que usted está diciendo es que los 9 millones de personas que votaron por los actuales congresistas, en su gran mayoría clientelistas tradicionales, son personas corruptas o que no tienen la capacidad para votar libremente. No estoy hablando de los 9 millones, estoy hablando de un núcleo de votos que se mueven, que uno puede pensar que es, digamos, el 30, el 40% de lo que se mueve actualmente, y que son votos que llegan amarrados, es decir, la gente no va a votar porque le guste la persona, porque sea la expresión de su libre voluntad, sino que lo hace porque necesita el puesto, porque le está debiendo un favor al congresista, porque le recibió un contrato, etcétera. Es decir, lo que estamos haciendo es una autoelección. A través de unas maquinarias, ellos amarran a una gente para que los elijan a ellos, no porque sea la voluntad, no porque sea el reconocimiento a su labor, sino porque es un andamio que les permite sostenerse en el poder. Pero así funcionan todos los partidos políticos en este tipo de democracias, con maquinarias que organizan al electorado a través de formas de repartir los favores del Estado, unos más, otros menos corruptos. No, eso no es así. Eso no es así. No hay que confundir maquinaria con organización. Una cosa es la organización, que es lo que nosotros quisiéramos traer a Colombia, la posibilidad de tener partidos organizados que sean expresiones de la colectividad, que sean maneras de encauzar el pensamiento de toda una sociedad con sus diferentes matices, a lo que tenemos ahora, donde no se debaten programas, donde no hay ideología, donde ni siquiera hay el comportamiento ético básico que se necesita en la política, sino lo único que hay es un negocio.
¿Usted piensa que revocando el Congreso y reformando en el papel la Constitución del país se acaban con las maquinarias politiqueras? Mire, yo estoy convencida, totalmente convencida, de que si nosotros cambiamos las reglas de juego, le entregamos a los colombianos unos instrumentos muy claros para acabar con la corrupción, y si aplicamos esas nuevas reglas de juego en una próxima elección, tenemos un Congreso renovado. ¿Y por qué no se manifestó mayoritariamente en las elecciones pasadas ese voto independiente anticlientelista? Se manifestó, 3 millones de votos se manifestaron, pero quedaron... En las de Congreso me refiero. Sí, en las de Congreso, 3 millones. Mire, en el Congreso la proporción fue la siguiente: 4 millones de votos liberales. Supongamos que hay mucho voto de opinión entre el liberalismo, admitamos, pero hay un núcleo fuerte que es de clientelismo. Entonces, 4 millones de votos liberales, 3 millones de votos independientes, 2 millones de votos conservadores. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esa proporción se respete en el Congreso, pero el sistema electoral te vota un resultado totalmente diferente. Esos 4 millones de votos, en vez de ser el 40, el 50% de las curules, se convirtió en el 60%, cogieron un espacio adicional que no le corresponde. Los 3 millones de votos independientes, que deberían representar el 40% de las curules, quedaron reducidos a un 7%, un pequeñito espacio. Y los conservadores, con menos votos que los independientes, sacaron mucho mayor representación, el 30% de las curules, con 2 millones de votos. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que lograr ampliar la democracia, de manera que las reglas de juego nos permitan abrirle un campo a esa fuerza, esos 3 millones que están buscando. Sí, pero esos independientes no están unidos todos, representan independientes de una corriente liberal, de una corriente conservadora y de muchas corrientes independientes, lo que implicaría unirlos antes de sumarlos. Hay que unirse, hay que hacer un gran esfuerzo de unión, pero lo que queremos es establecer unas reglas de juego en las cuales, si tú tienes maquinaria, tienes clientela o haces trampa, eso no te garantice que llegas a una curul. En este momento se compra un tiquete, se compra una curul. Queremos poner unas reglas de juego en las cuales, haciendo clientela, haciendo maquinaria, se tenga el mismo riesgo que aquellos que no hacen maquinaria, que no tienen clientela y que no compran votos. Ese cambio parece muy beneficioso para renovar las costumbres políticas. ¿Por qué se quedó sola en este esfuerzo? ¿Qué pasó con el cambio, con su alianza con Pastrana? Mire, yo creo que ahí no me quedé sola. Yo quiero recordarles a ustedes que, estoy sola en un Congreso elegido con un sistema que premia la maquinaria del clientelismo, pero si ustedes vieron en el tiempo antes de ayer, salió una encuesta hecha por el Opinómetro, en el cual se le preguntaba a los colombianos ¿qué piensa usted de la revocatoria y del referendo? El 66% de los colombianos están de acuerdo con esta posición que nosotros estamos defendiendo, así que no estamos solos. Y por otro lado, el cuento del distanciamiento con Andrés no es verdad. Nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo la posición negociadora de un gobierno que está acechado y está arrinconado por una clase política mayoritaria que le está diciendo: o usted nos da auxilios parlamentarios, o usted nos da puestos y nos da contratos, o nosotros no le aprobamos nada. Entonces, de alguna manera es decir, bueno, haga lo que usted tiene que hacer como gobierno, entiéndase con los congresistas porque le corresponde como gobierno y como presidente entenderse con esta institución democrática que es el Congreso, pero nosotros paralelamente vamos a buscar el refuerzo donde, en las bases populares, donde realmente está la voluntad de cambio de los colombianos, donde están esos 6 millones de colombianos que votaron por el cambio, y al mismo tiempo le vamos a notificar a los congresistas, decirles: miren, esas curules no les pertenecen, acuérdense que ustedes tienen que cumplirle al país con una voluntad de cambio de la cual ustedes son personeros. Si no se dan cuenta de que realmente tienen que cumplir con ese mandato, pues bienvenida a la revocatoria, con un sistema de reglas diferente en el cual ya no nos midamos por quién tiene más clientela, quién tiene más plata, quién tiene más amigos en la mafia, como es hoy, sino que nos midamos por quién tiene mejores ideas, quién es más renovador, quién le ofrece mayores perspectivas de cambio al país. ¿Por qué no se tratan otros temas que parecieran más importantes para los colombianos hoy en día, como la reforma tributaria, la generación de empleo, el problema de la paz? ¿Por qué los intereses de la clase política tienen que estar por encima de los intereses de la vida cotidiana de la gente? Mire, yo creo que en Colombia uno siempre dice, no, una reforma política tiene que hablar de una lucha contra la pobreza, la justicia social, de la paz. Eso es abstracto. Cuando uno logra aterrizar y decirle a los colombianos: miren, démonos los instrumentos para acabar con una clase política que nos viene empobreciendo a los colombianos. Hay que estar en las regiones para entender lo que son los caciques regionales, lo que implica para una sociedad en manos de unos
de unas personas que han hecho del poder público su botín, su fortín. No, pero ya está claro que la clase política tradicional es esa, pero ¿en qué le beneficia al colombiano, al 15% de colombianos desempleados, esa reforma política? ¿Va a generar más empleo? Yo creo que va a generar una mayor legitimidad del Estado, por lo tanto una mayor conducción de los asuntos públicos. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos los grandes debates en el Congreso que no se han podido dar, que llevamos retrasando desde hace 50 años, como por ejemplo, ¿cuáles? Reforma agraria, tocar a los monopolios, el sistema económico nuestro, el sistema social. Esos debates nunca se van a dar en el Congreso actual porque los intereses que agencian los congresistas van en contravía del desarrollo popular y de las necesidades de los colombianos. Hay una parte de esa reforma política que no se ha tocado mucho y es quienes financian desde el sector privado a los políticos, los grandes grupos económicos, los narcos. ¿Cómo se va a frenar esa influencia en los dirigentes políticos? Mire, nosotros creemos que toca hacer, digamos, una estrategia de choque. Nosotros tenemos que cortar de tajo la posibilidad de que entren a comprar congresistas, quienes sean, legales o ilegales, no importa. Y por eso estamos proponiendo una financiación exclusiva por parte del Estado. Hay que recordar que ya de hecho el Estado está financiando las campañas políticas, pero de manera irracional, con unos costos altísimos. Vamos a decir, solo el Estado puede entrar a financiar campañas, pero de un modo racional e igualitario. ¿Cómo? El Estado le va a entregar a todos los partidos, no a los candidatos, ojo, a los partidos, de manera que los partidos y los movimientos tengan una posibilidad de organizar su colectividad. Les vamos a entregar espacios en radio y televisión gratuitos. ¿Por qué razón? Porque es que son concesiones del Estado, y por vía de una reforma constitucional sí podemos establecer que los concesionarios le tengan que entregar un espacio con un rating preestablecido al Estado para que lo distribuya de manera igualitaria entre los partidos y movimientos. ¿Y cómo va a ser con el control que cada día tienen mayor los grupos económicos de la televisión, de la radio y los medios escritos? ¿Cómo se va a reglamentar que el señor Julio Mario Santo Domingo o el señor Carlos Ardila Lule no exprese sus simpatías políticas a través de sus medios privados de comunicación? De acuerdo, yo creo que ese es un punto fundamental. Yo les voy a contar una cosa. Cuando nosotros hicimos el acuerdo, pensando en que iba a ser un acuerdo con el gobierno, limitamos un poquito los temas, y un tema que para nosotros es del corazón es el efecto de los monopolios económicos sobre los medios de comunicación. En las conversaciones que hemos tenido con Noemí Sanín, ese es un tema que a ella realmente le preocupa, y yo creo que si podemos avanzar, digamos, en una plataforma común con Noemí Sanín, uno de los temas que irían en el referendo, obviamente con revocatoria, sería ese tema. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? El tema es que nosotros necesitamos igualdad de condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Primero, publicidad política, todos en igualdad de condiciones, pero posibilidad, digamos, de reaccionar ante ataques que muchas veces se dan y que son infundados, es decir, lo que llaman los gringos el equal time, que es la posibilidad de que si a ti en un noticiero o en la prensa te hacen una andanada en contra, tú puedas responder con tus argumentos en el mismo espacio por el mismo tiempo al día siguiente, es decir, rápidamente. Yo creo que eso le daría, digamos, algo de beneficio a... ¿Pero está dispuesta a luchar para que los monopolios económicos no se conviertan en un monopolio también de los medios de comunicación? Claro que sí. Miren, yo les digo una cosa, nosotros no podemos ser inferiores a lo que nos está exigiendo el colombiano o los colombianos, y los colombianos estamos saturados del poder económico y de la concentración del poder económico, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la concentración de la riqueza, sino de los efectos que tiene sobre el poder político, y eso es un tema que hay que tratar. Yo escribí una columna el mes pasado en Diners en el cual yo explicaba por qué los monopolios le hacen daño al país. No se trata de decirle a la gente no haga plata. Muy bueno que en Colombia la gente se enriquezca y muy bueno que haya progreso y que haya, digamos, bienestar económico, pero esto no puede implicar una concentración del poder, como usted lo estaba señalando, en el cual finalmente son los grupos económicos los que definen quiénes son los candidatos en Colombia. Llámese mafia, llámense grupos económicos. ¿Para dónde va su relación, su acercamiento, su alianza con Noemí Sanín? Nosotros estamos abriendo todos los caminos, los canales posibles para acercarnos a Noemí. Nosotros pensamos que es importante darle un parte de unión a los colombianos, un frente de lucha común contra la corrupción. Somos conscientes que compartimos objetivos, que estamos de acuerdo en ciertos puntos de la reforma, estamos separadas de pronto por el cómo.
nosotros pensamos que se tiene que hacer un referendo con una revocatoria. Noemí piensa que lo que hay que hacer es darle un compás de espera al Congreso, pero pensamos que esta es una cronología que nos va a ir acercando. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros vamos recogiendo las firmas, yo creo que el Congreso va a ir justificando nuestra posición. Ya hemos visto lo que ha hecho el Congreso, eligió a Pedro Pumarejo del cartel de Cali como secretario general, a sabiendas, porque estaban prevenidos de que esto no debía suceder. Ahora está prófugo de la justicia. El Contralor lo eligieron en una feria, un mercado persa en el cual le repartieron a los congresistas a cada uno su pedacito de la Contraloría a cambio de los votos. El pupitrazo en contra del concepto del Consejo de Estado, en el cual básicamente a pupitrazo limpio acabaron con una parte fundamental de la Constitución del 91, que son los mecanismos de participación ciudadana. En este momento, si hay choque de trenes, es un choque de trenes entre el pueblo, que es el constituyente primario, y el Congreso, que es su representante, pero no lo puede sustituir. Frente al despeje y al proceso de paz, ¿usted qué posición tiene? ¿Qué solución le ve al canje de prisioneros? Bueno, yo creo que el canje de prisioneros tiene que ser la conclusión de una negociación, me explico. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que si hay canje de prisioneros es en el marco de unos objetivos más amplios. En esa medida yo creo que el timing, la cronología, el cronograma de este proceso lo tiene que liderar el gobierno. ¿Está de acuerdo con el canje? Sí, claro. Es que, a ver, si nosotros queremos hacer, es más, si queremos hacer la paz, nos toca no solamente pensar en el canje, que eso tocará, con todo lo que esto represente, digamos, de mala presentación del tema, porque uno podría decir, bueno, si hay tantos guerrilleros y tantos secuestrados, entonces la guerrilla va a secuestrar más para poder canjear más. Es decir, es un mal planteamiento, pero en un propósito de paz, no solamente vamos a tener que ver qué vamos a hacer con la subversión, cómo la vamos, digamos, a arrimar a nuestra democracia, y por eso yo creo que la reforma política es importante, porque yo creo que también es fortalecer la posición negociadora de un gobierno, no solamente frente al Congreso, sino también frente a la guerrilla. Pero también tenemos que pensar qué vamos a hacer con los paramilitares, qué vamos a hacer con oficiales de las fuerzas militares nuestras que han incurrido en crímenes precisamente por la confrontación. Y yo creo que en esto el debate que se tiene que plantear es, pensemos en el perdón como sistema, digamos, de negociación de la paz, pero rescatemos la posibilidad de no olvidar. Y el no olvido yo creo que es una cosa fundamental, es el plantearle a los colombianos vamos a perdonar, es decir, puede que no vayan a la cárcel, pero vamos a obligar, a exigir que para que no vayan a la cárcel le confiesen a los colombianos qué fue lo que pasó, qué se hizo de manera a poder que las familias colombianas hagan su duelo, que podamos hacer las paces entre los colombianos y que podamos también señalar que esas personas que cometieron esos crímenes no pueden seguir participando, digamos, como funcionarios en el Estado colombiano. Yo creo que eso tiene que ser parte de un castigo, por lo menos moral. Una comisión de la verdad. Ingrid Betancourt, ¿qué pasaría si el referéndum se abre camino y la votación es muy baja? A ver, esto es una pelea. A nosotros nos va a tocar hacer un esfuerzo didáctico muy fuerte, estamos decididos a hacerlo y a convencer a los colombianos de que nos den esta oportunidad, de que realmente nos la juguemos a cambiar a los políticos por unas personas diferentes. Tenemos los instrumentos, los hemos pensado mucho, esto es una cosa muy seria. Vamos a hacer el proceso de abrir las mesas de debate de este proyecto por todo el país. Tenemos planteado que ahora que estamos levantando las firmas para el referendo y la revocatoria, en 6 meses vamos a tener mesas en todos los 1072 municipios de Colombia. Así que este es un debate ¿Pero qué nacional. pasa si la votación es baja? Nosotros pensamos que la votación no va a ser baja. Y lo pensamos porque estamos viendo, digamos... ¿Pero qué pasa si es baja? Bueno, si es baja, es baja. ¿Qué hacemos? Pues, ¿Querría decir que el país no quiere una reforma política? eso querría decir que nos faltó empuje. Yo creo que el país sí la quiere, pero nosotros tendremos que considerar eso como una derrota en la estrategia nuestra y tendremos que pagar las consecuencias políticas. Cuando le dicen que Piedad Córdoba o Vivian Morales sí tienen piernas bonitas y usted no, No, me parece que tienen razón. ¿qué opina de la situación general de la opinión pública cuando la crisis de la economía está mostrando que va a haber una mayor falta de inversión, que va a haber un mayor desempleo?
¿Usted cree que en esas circunstancias la gente prefiere pensar en cómo reformar la clase política o en cómo solucionar sus problemas económicos? Mire, el problema del hambre, el problema de la violencia, el problema de la injusticia social son verdades de a peso en Colombia, de todos los días, cotidiana. Pero nosotros tenemos que buscar un norte, un lugar donde dirigirnos para abrir espacios. Yo creo que la dirigencia nacional es culpable de lo que está pasando. Yo creo que cuando uno sabe que en Colombia se robaron 1.200.000.000.000 de pesos en el trienio de Samper, que el déficit es de 6 billones de pesos, es decir, que una gran parte de ese déficit es porque se lo robaron los corruptos, bueno, uno hace el análisis y uno dice, bueno, primero ataquemos allá el origen de la corrupción para lograr gente eficiente que cuando esté manejando los recursos públicos lo haga en beneficio de todos, sino para llevar la plata a las cuentas personales en Suiza. Una realización de Producciones Bernardo Romero Pereira. Creo que ahí no me quedé sola. Yo quiero recordarles a ustedes que, a ver, estoy sola en un congreso elegido con un sistema que premia la maquinaria del clientelismo. Pero si ustedes vieron en el tiempo antes de ayer, salió una encuesta hecha por el Opinómetro, en el cual se le preguntaba a los colombianos ¿qué piensa usted de la revocatoria y del referendo? El 66% de los colombianos están de acuerdo con esta posición que nosotros estamos defendiendo. Así que no estamos solos. Y por otro lado, el cuento del distanciamiento con Andrés no es verdad. Nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo la posición negociadora de un gobierno que está acechado y está arrinconado por una clase política mayoritaria que le está diciendo o usted nos da auxilios parlamentarios, o usted nos da puestos y nos da contratos, o nosotros no le aprobamos nada. Entonces, de alguna manera es decir, bueno, haga lo que usted tiene que hacer como gobierno, entiéndase con los congresistas porque le corresponde como gobierno y como presidente entenderse con esta institución democrática que es el Congreso, pero nosotros paralelamente vamos a buscar el refuerzo donde en las bases populares, donde realmente está la voluntad de cambio de los colombianos, donde están esos 6 millones de colombianos que votaron por el cambio, y al mismo tiempo le vamos a notificar a los congresistas, decirles, miren, esas curules no les pertenecen, acuérdense que ustedes tienen que cumplirle al país con una voluntad de cambio de la cual ustedes son personeros. Si no se dan cuenta de que realmente tienen que cumplir con ese mandato, pues bienvenida a la revocatoria, con un sistema de reglas diferente en el cual ya no nos midamos por quién tiene más clientela, quién tiene más plata, quién tiene más amigos en la mafia, como es hoy, sino que nos midamos por quién tiene mejores ideas, quién es más renovador, quién le ofrece mayores perspectivas de cambio al país. ¿Por qué no se tratan otros temas que parecieran más importantes para los colombianos hoy en día, como la reforma tributaria, la generación de empleo, el problema de la paz? ¿Por qué los intereses de la clase política tienen que estar por encima de los intereses de la vida cotidiana de la gente? Mire, yo creo que en Colombia uno siempre dice, no, una reforma política tiene que hablar de una lucha contra la pobreza, la justicia social, de la paz. Eso es abstracto. Cuando uno logra aterrizar y decirle a los colombianos, miren, démonos los instrumentos para acabar con una clase política que nos viene empobreciendo a los colombianos. Hay que estar en las regiones para entender lo que son los caciques regionales, lo que implica para una sociedad en manos de unas personas que han hecho del poder público su botín, su fortín. No, ya está claro que la clase política tradicional es esa, pero ¿en qué le beneficia al colombiano, al 15% de colombianos desempleados, esa reforma política? ¿Va a generar más empleo? Yo creo que va a generar una mayor legitimidad del Estado, por lo tanto una mayor conducción de los asuntos públicos, por lo tanto la posibilidad de que tengamos los grandes debates en el Congreso que no se han podido dar, que llevamos retrasando desde hace 50 años, como por ejemplo ¿cuáles? Reforma agraria, tocar a los monopolios, el sistema económico, pero lo que queremos es establecer unas reglas de juego en las cuales si tú tienes maquinaria, tienes clientela o haces trampa, eso no te garantice que llegas a una curul. En este momento se compra un tiquete, se compra una curul. Queremos poner unas reglas de juego en las cuales haciendo clientela, haciendo maquinaria, se tenga el mismo riesgo que aquellos que no hacen maquinaria, que no tienen clientela y que no compran votos. Ese cambio parece muy beneficioso para renovar las costumbres políticas. ¿Por qué se quedó sola en este esfuerzo? ¿Qué pasó con el cambio, con su alianza con Pastrana? Mire, yo creo que ahí no me quedé sola. Yo quiero recordarles a ustedes que, a ver, estoy sola en un Congreso elegido con un sistema que
premia la maquinaria del clientelismo. Pero si ustedes vieron en el tiempo antes de ayer, salió una encuesta hecha por el Opinómetro, en el cual se le preguntaba a los colombianos, ¿qué piensa usted de la revocatoria y del referendo? El 66% de los colombianos están de acuerdo con esta posición que nosotros estamos defendiendo. Así que no estamos solos. Y por otro lado, el cuento del distanciamiento con Andrés no es verdad. Nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo la posición negociadora de un gobierno que está acechado y está arrinconado por una clase política mayoritaria que le está diciendo: o usted nos da auxilios parlamentarios, o usted nos da puestos y nos da contratos, o nosotros no le aprobamos nada. Entonces, de alguna manera es decir, bueno, haga lo que usted tiene que hacer como gobierno, entiéndase con los congresistas porque le corresponde como gobierno y como presidente entenderse con esta institución democrática que es el Congreso, pero nosotros paralelamente vamos a buscar el refuerzo donde en las bases populares, donde realmente está la voluntad de cambio de los colombianos, donde están esos 6 millones de colombianos que votaron por el cambio, y al mismo tiempo le vamos a notificar a los congresistas, decirles: miren, esas curules no les pertenecen, acuérdense que ustedes tienen que cumplirle al país con una voluntad de cambio de la cual ustedes son personeros. Si no se dan cuenta de que realmente tienen que cumplir con ese mandato, pues bienvenida a la revocatoria, con un sistema de reglas diferente en el cual ya no nos midamos por quién tiene más clientela, quién tiene más plata, quién tiene más amigos en la mafia, como es hoy, sino que nos midamos por quién tiene mejores ideas, quién es más renovador, quién le ofrece mayores perspectivas de cambio al país. ¿Por qué no se tratan otros temas que parecieran más importantes para los colombianos hoy en día, como la reforma tributaria, la generación de empleo, el problema de la paz? ¿Por qué los intereses de la clase política tienen que estar por encima de los intereses de la vida cotidiana de la gente? Mire, yo creo que en Colombia uno siempre dice, no, una reforma política tiene que hablar de una lucha contra la pobreza, la justicia social, de la paz. Eso es abstracto. Cuando uno logra aterrizar y decirle a los colombianos: miren, démonos los instrumentos para acabar con una clase política que nos viene empobreciendo a los colombianos. Hay que estar en las regiones para entender lo que son los caciques regionales, lo que implica para una sociedad en manos de unas personas que han hecho del poder público. Relación, su acercamiento, su alianza con Noemí Sanín. Nosotros estamos abriendo todos los caminos, los canales posibles para acercarnos a Noemí. Nosotros pensamos que es importante darle un parte de unión a los colombianos, un frente de lucha común contra la corrupción. Somos conscientes que compartimos objetivos, que estamos de acuerdo en ciertos puntos de la reforma, estamos separadas de pronto por el cómo. Nosotros pensamos que se tiene que hacer un referendo con una revocatoria. Noemí piensa que lo que hay que hacer es darle un compás de espera al Congreso, pero pensamos que esta es una cronología que nos va a ir acercando. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros vamos recogiendo las firmas, yo creo que el Congreso va a ir justificando nuestra posición. Ya hemos visto lo que ha hecho el Congreso, eligió a Pedro Pumarejo del cartel de Cali como secretario general, a sabiendas, porque estaban prevenidos de que esto no debía suceder. Ahora está prófugo de la justicia. El Contralor lo eligieron en una feria, un mercado persa en el cual le repartieron a los congresistas a cada uno su pedacito de la Contraloría a cambio de los votos. El pupitrazo en contra del concepto del Consejo de Estado, en el cual básicamente a pupitrazo limpio acabaron con una parte fundamental de la Constitución del 91, que son los mecanismos de participación ciudadana. En este momento, si hay choque de trenes, es un choque de trenes entre el pueblo, que es el constituyente primario, y el Congreso, que es su representante, pero no lo puede sustituir. Frente al despeje y al proceso de paz, ¿usted qué posición tiene? ¿Qué solución le ve al canje de prisioneros? Bueno, yo creo que el canje de prisioneros tiene que ser la conclusión de una negociación, me explico. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que si hay canje de prisioneros es en el marco de unos objetivos más amplios. En esa medida yo creo que el timing, la cronología, el cronograma de este proceso lo tiene que liderar el gobierno. ¿Está de acuerdo con el canje? Sí, claro. Es que, a ver, si nosotros queremos hacer, es más, si queremos hacer la paz, nos toca no solamente pensar en el canje, que eso tocará, con todo lo que esto represente, digamos, de mala presentación del tema, porque uno podría decir, bueno, si hay tantos guerrilleros y tantos secuestrados, entonces la guerrilla va a secuestrar más para poder canjear más. Es decir, es un mal planteamiento, pero en un propósito de paz
no solamente vamos a tener que ver qué vamos a hacer con la subversión, cómo la vamos, digamos, a arrimar a nuestra democracia, y por eso yo creo que la reforma política es importante, porque yo creo que también es fortalecer la posición negociadora de un gobierno, no solamente frente al Congreso, sino también frente a la guerrilla. Pero también tenemos que pensar qué vamos a hacer con los paramilitares, qué vamos a hacer con oficiales de las fuerzas militares nuestras que han incurrido en crímenes precisamente por la confrontación. Y yo creo que... Es esa, pero ¿en qué le beneficia al colombiano, al 15% de colombianos desempleados, esa reforma política? ¿Va a generar más empleo? Yo creo que va a generar una mayor legitimidad del Estado, por lo tanto una mayor conducción de los asuntos públicos. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos los grandes debates en el Congreso que no se han podido dar, que llevamos retrasando desde hace 50 años, como por ejemplo, ¿cuáles? Reforma agraria, tocar a los monopolios, el sistema económico nuestro, el sistema social. Esos debates nunca se van a dar en el Congreso actual porque los intereses que agencian los congresistas van en contravía del desarrollo popular y de las necesidades de los colombianos. Hay una parte de esa reforma política que no se ha tocado mucho y es quienes financian desde el sector privado a los políticos, los grandes grupos económicos, los narcos. ¿Cómo se va a frenar esa influencia en los dirigentes políticos? Mire, nosotros creemos que toca hacer, digamos, una estrategia de choque. Nosotros tenemos que cortar de tajo la posibilidad de que entren a comprar congresistas, quienes sean, legales o ilegales, no importa. Y por eso estamos proponiendo una financiación exclusiva por parte del Estado. Hay que recordar que ya de hecho el Estado está financiando las campañas políticas, pero de manera irracional, con unos costos altísimos. Vamos a decir, solo el Estado puede entrar a financiar campañas, pero de un modo racional e igualitario. ¿Cómo? El Estado le va a entregar a todos los partidos, no a los candidatos, ojo, a los partidos, de manera que los partidos y los movimientos tengan una posibilidad de organizar su colectividad. Les vamos a entregar espacios en radio y televisión gratuitos. ¿Por qué razón? Porque es que son concesiones del Estado, y por vía de una reforma constitucional sí podemos establecer que los concesionarios le tengan que entregar un espacio con un rating preestablecido al Estado para que lo distribuya de manera igualitaria entre los partidos y movimientos. ¿Y cómo va a ser con el control que cada día tienen mayor los grupos económicos de la televisión, de la radio y los medios escritos? ¿Cómo se va a reglamentar que el señor Julio Mario Santo Domingo o el señor Carlos Ardila Lule no exprese sus simpatías políticas a través de sus medios privados de comunicación? De acuerdo, yo creo que ese es un punto fundamental. Yo les voy a contar una cosa. Cuando nosotros hicimos el acuerdo, pensando en que iba a ser un acuerdo con el gobierno, limitamos un poquito los temas, y un tema que para nosotros es del corazón es el efecto de los monopolios económicos sobre los medios de comunicación. En las conversaciones que hemos tenido con Noemí Sanín, ese es un tema que a ella realmente le preocupa, y yo creo que si podemos avanzar, digamos, en una plataforma común con Noemí Sanín, uno de los temas que irían en el referendo, obviamente con revocatoria, sería ese tema. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? El tema es que nosotros necesitamos igualdad de condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Primero, publicidad política, todos en igualdad de condiciones, pero posibilidad, digamos, de reaccionar ante ataques que muchas veces se dan y que son infundados. Es decir, lo que llaman los 10% de los colombianos están de acuerdo con esta posición que nosotros estamos defendiendo. Así que no estamos solos. Y por otro lado, el cuento del distanciamiento con Andrés no es verdad. Nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo la posición negociadora de un gobierno que está acechado y está arrinconado por una clase política mayoritaria que le está diciendo: o usted nos da auxilios parlamentarios, o usted nos da puestos y nos da contratos, o nosotros no le aprobamos nada. Entonces, de alguna manera es decir, bueno, haga lo que usted tiene que hacer como gobierno, entiéndase con los congresistas, porque le corresponde como gobierno y como presidente entenderse con esta institución democrática que es el Congreso, pero nosotros paralelamente vamos a buscar el refuerzo donde, en las bases populares, donde realmente está la voluntad de cambio de los colombianos, donde están esos 6 millones de colombianos que votaron por el cambio, y al mismo tiempo le vamos a notificar a los congresistas, decirles: miren, esas curules no les pertenecen, acuérdense que ustedes tienen que cumplirle al país con una voluntad de cambio de la cual ustedes son personeros. Si no se dan cuenta de que realmente tienen que cumplir con ese mandato, pues bienvenida a la revocatoria, con un sistema de reglas diferente en el cual ya no nos midamos por quién tiene más clientela, quién tiene más plata, quién tiene más amigos en la mafia, como es hoy, sino que nos midamos por quién tiene mejores ideas, quién es más renovador, quién le ofrece mayores perspectivas de cambio al país.
¿Por qué no se tratan otros temas que parecieran más importantes para los colombianos hoy en día, como la reforma tributaria, la generación de empleo, el problema de la paz? ¿Por qué los intereses de la clase política tienen que estar por encima de los intereses de la vida cotidiana de la gente? Mire, yo creo que en Colombia uno siempre dice, no, una reforma política tiene que hablar de una lucha contra la pobreza, la justicia social, de la paz. Eso es abstracto. Cuando uno logra aterrizar y decirle a los colombianos, miren, démonos los instrumentos para acabar con una clase política que nos viene empobreciendo a los colombianos. Hay que estar en las regiones para entender lo que son los caciques regionales, lo que implica para una sociedad en manos de unas personas que han hecho del poder público su botín, su fortín. No, ya está claro que la clase política tradicional es esa, pero ¿en qué le beneficia al colombiano, al 15% de colombianos desempleados, esa reforma política? ¿Va a generar más empleo? Yo creo que va a generar una mayor legitimidad del Estado, por lo tanto una mayor conducción de los asuntos públicos. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos los grandes debates en el Congreso que no se han podido dar, que llevamos retrasando desde hace 50 años, como por ejemplo, ¿cuáles? Reforma agraria, tocar a los monopolios, el sistema económico nuestro, el sistema social. Esos debates nunca se van a dar en el Congreso actual porque los intereses que agencian los congresistas van en contravía del desarrollo popular y de las necesidades de los colombianos. Hay una parte de esa reforma política que no se ha tocado mucho y es quienes financian desde el sector privado a los políticos, los grandes grupos económicos, los narcos. ¿Cómo se va a frenar esa influencia en los